Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta mañana. Si gustan abrir su Biblia en el libro de Abdías, Si abrimos la Biblia en el centro de ella, damos hacia la derecha y llegando al libro de Daniel estaría como a unas 20 hojas el libro de Abdías. Un poquito difícil encontrarlo porque usualmente tiene una página nada más, en algunos casos una página y media. El libro de Abdías es considerado uno de los profetas menores, no por su importancia ni su veracidad, sino porque son libros cortos en su texto. La palabra de Dios contiene todos los temas de aspectos de la Biblia, de la vida que los seres humanos pudiéramos tener. Aspectos de administración, aspectos de cómo llevar a cabo la familia, aspectos de adoración, aspectos de disciplina, corrección, aspectos del corazón, de los sentimientos, las emociones. Todos los aspectos del ser humano están escritos en la Biblia. Y en este libro encontramos algo muy importante para nuestras vidas. Sobre todo, y ayuda mucho cuando tenemos un corazón, una mente abierta, dispuesta. Y también nos es muy útil cuando en una edad todavía joven, como la que todos ustedes aquí representan, podemos recibir esta palabra en nuestros corazones que nos ayuda a corregirnos mientras vamos en el camino de la vida, que nos ayuda a hacer buenas decisiones. Y en este caso vamos a leer el libro de Abdías, y para obtener un poquito de la historia vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y detallamos un poquito al respecto de lo que vamos a leer, y después vamos a ver la segunda parte. Leemos toda la segunda parte del 12 al 21 y luego hablamos un poquito de lo que vamos a leer ahí también. Así es que estamos en el libro de Abdías, solamente tiene un capítulo y dice así del versículo 1 al 11. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las alturas, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarán lo que te bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarán algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan y pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Siguiendo en el versículo 8 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temas, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre.
El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Hasta ahí leemos para ver un poco acerca de lo que acabamos de leer. En este libro profético nos habla Abdías, y siempre es bueno, interesante ver qué significan los nombres y cómo Dios usó estas personas para traernos ciertos mensajes. El nombre de Abdías significa adorador de Dios. No se sabe mucho de la vida de Abdías, no tiene una descendencia, no tiene parentesco escrito con alguien con quien podamos relacionar, no nos dice de dónde viene, dónde nació, ni nada de eso. Lo que sí nos dice es de que este hombre en su vida consagrada a Dios era alguien que tenía dentro de sí adorar, alabar y hacer la voluntad de Dios. A esta persona Dios escoge donde le dice: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Le habla a él en alguna forma, en una visión, audiblemente, lo puso en su corazón. Algo le ha dictado Dios, que a este hombre solamente le queda hacer una cosa, a este adorador de Dios, y es de revelar, de relatar, de hablar, de comunicar, de decirle a la gente lo que Dios le está diciendo. Todos nosotros, una vez ya salvos por la sangre de Cristo Jesús, llegamos a ser adoradores de Dios. Y estamos en este mundo con el propósito primero de adorar a Dios, de glorificar su nombre, de con nuestra persona, con nuestra fe, con nuestra voz, con nuestro tono, con nuestra manera de conducirnos, adoramos a Dios. Y la gente se da cuenta que tenemos algo diferente porque es la forma en que vivimos. Pero esto también nos llega a una segunda fase en nuestras vidas, y es que un adorador de Dios que recibe cada semana, cada 2 semanas, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que estamos en un momento a solas con Dios orando y meditando en su palabra, le cuesta a uno quedarse callado y no hablar lo que Dios está dictando en su corazón. Sí, hablarle a esta generación que sin Dios está pereciendo. A Dios usa a este hombre y le dice que este mensaje ha de ser traído a una familia que se le llama la familia o la descendencia de Edom. Y también le dice: nos vamos a levantar, todos nos vamos a levantar, y nos vamos a levantar en contra de este pueblo de los edomitas que continuamente estaban en batalla. Vemos la gran diferencia entre los de Edom y la gran diferencia entre Abdías. Un hijo de Dios adorando a Dios, no peleando, no batallando. El ser humano batalla en su persona cuando no tiene exactamente la decisión de qué hacer en su vida, cómo comportarse en su vida. Y hay una batalla interna propia, individual, en nuestros corazones. ¿Y en qué luchamos? ¿Cuál es la batalla? Entre hacer el bien y hacer el mal. Todos los días tenemos que hacer decisiones. Algunas nos traerán consecuencias a corto plazo. Algunas otras traerán consecuencias muy profundas, muy graves, y establecerán y dejarán estampadas cicatrices en nuestras vidas por el resto de nuestra vida. La diferencia entre estos dos personajes: uno estaba continuamente en batalla y el otro estaba continuamente en adoración a Dios. Y allí Dios nos dice cuál deseas escoger. Y hay una razón por la cual Dios va a tener que tratar duramente con el pueblo de Edom. ¿Quiénes serán estas personas? Eso es muy importante verlo. Viene del Génesis 36:1, les leo para que veamos de dónde proviene este nombre, y dice así: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú fue hermano de Jacob.
Estos dos muchachos fueron hijos de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Su bisabuelo de Jacob e Isaac fue el hombre de la fe, Abraham. Ya cuando oímos de Abraham, ya se nos amplía un poquito más la idea de dónde vienen estos dos muchachos. Y estos dos muchachos son hermanos, han nacido de la misma madre, del mismo padre. Pero en el camino hay algo que entre los dos entorpece la amistad, la relación de dos personas que son familiares. Y lo que entorpece es lo que leemos en el versículo 3, que dice: la soberbia de tu corazón, el coraje, la envidia que este hombre desarrolló, pero no solamente en su persona, sino que él lo traspasó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, al grado de que toda la vida los descendientes de Saúl, que ya conocemos como los edomitas, llegaron a ser hombres soberbios en contra de sus propios hermanos. En Génesis 27:41 nos dice algo acerca de Esaú. Y aborreció Esaú, o los edomitas, a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, veamos dónde se establece la raíz de este odio, de esta soberbia, de esta amargura, de esta batalla continua. ¿Dónde descansan las emociones? ¿Dónde descansan en el motor mismo de la persona, que es su corazón? Lo aborreció en su corazón y dijo en él: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Estos dos muchachos, hijos de Jacob, a causa de que a Esaú no le interesaban las bendiciones futuras y prefería vivir para el momento. No le interesaban las bendiciones futuras y prefería vivir para el momento, para el placer de hoy. Le vendió a su hermano Jacob su futuro, su porvenir, su herencia, por un plato de comida, por el momento del placer. Y a raíz de esto, él dice en su corazón: cuando mi padre muera, voy a regresar a buscar a mi hermano y lo voy a matar. Una cosa es que la soberbia, la ira en nuestros corazones dure 5 segundos o 10 segundos, o un día o 2 días, pero que perdurara tanto en el corazón de él. Vemos la debilidad espiritual que este hombre tenía. Y la debilidad espiritual en el corazón del hombre viene cuando se carece de la relación, de la adoración con Dios, de tener momentos y tiempos específicos y constantes en la palabra de Dios y en la comunión con Dios. Tenía una vida espiritual muy débil, y la debilidad lo llevó a que la soberbia se posesionara de su vida por muchos años, consecuentemente con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Voy a matar a mi hermano cuando ya mi padre no esté con vida. Eso era lo que él tenía en su mente todos los días. Por otra parte, ¿qué decía Jacob, quien tenía muchas adversidades, como todos tenemos, pero era fuerte espiritualmente? ¿Qué dice Jacob al respecto de la amenaza contundente, firme, soberbia de su hermano? En Génesis 32:11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él está haciendo ¿qué? Orando a Dios, pidiéndole a Dios por protección, pidiéndole a Dios que no hiera a su esposa y no hiera a su cuñada de Esaú,
a sus sobrinos de Esaú, a sus propios familiares. Uno está concentrado en las cosas que duran muy poco tiempo y sí tienen su cierto placer, pero eventualmente son como la flor del campo que crece y luego se marchita. Jacob permanecía orando a Dios y él pide por esta situación. En el versículo 2 hemos visto que la razón en que Dios tiene un día para esta generación de personas que han vivido abundantemente en la soberbia, en el enojo y en el coraje en contra de su propio hermano, en lo que nos dice el versículo 3, que la soberbia que tenía Esaú, que tenían los edomitas, su generación, sus hijos, sus bisnietos, sus nietos, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué hace la soberbia en el corazón de la persona? Por un momento se sentirá la persona fuerte, agresiva, prepotente en contra de alguien, pero eventualmente es un engaño. Es una propia trampa que la persona se ha establecido en su manera de vivir y de conducirse. Te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Estos descendientes de Esaú vivían, diríamos hoy día, como en un edificio muy alto, muy fuerte, pero eran hendiduras, eran montañas de roca fuerte, donde ellos en las hendiduras escarbaban para hacer sus propias moradas. Y ahí ellos decían en su corazón, en el versículo 3 al final dice, ¿quién me derribará a tierra? No hay quien nos baje de aquí, no hay quien nos quite nuestro poder. Tenían orgullo en lo que ellos poseían, en lo que ellos tenían. El problema del ser humano no es tener algo, sino usarlo y hacerse soberbio en contra de alguien. Y ellos piensan de esta manera, diciendo, ¿quién me derribará? Pero Dios le dice a través de Abdías en el versículo 4, aunque te subas muy alto y aunque creas que no serás derribado, al final dice, de allí te derribaré, dice Jehová. Es muy importante para nosotros considerar que es mejor que voluntariamente se baje el hombre de su soberbia, que Dios lo baje. Interesante cómo hay relatos en la historia del ser humano. La historia ayuda algo al ser humano. La historia de la Biblia a nosotros los cristianos nos ayuda a no cometer los mismos errores que otras personas que vivieron anterior de nosotros pasaron. Nosotros ya no las pasemos. En la historia también ayuda a las culturas, a la gente, a los poblados, a las naciones, a no cometer los mismos errores para su nación. Y llama la atención de dos casos en la vida histórica del ser humano, donde hubo pronunciamiento de arrogancia, aún en una de ellas específicamente en contra de Dios. Y luego vemos lo que pasó después, y luego vemos algunos ejemplos bíblicos. El 10 de abril de 1912, un transatlántico, o sea, un barco tan grande como nunca jamás había existido, transatlántico que iba a cruzar, establecer contacto entre dos continentes, el continente europeo y el continente americano, por primera vez. Llevaba a bordo en abril de 1912 2.224 pasajeros que salieron de Inglaterra, de un lugar que se llama Southampton, hacia Nueva York. Pero antes de partir, había una gran fiesta. Este enorme, tremendo barco asentado en esta región estaba a punto de salir, con diferentes pisos, con bandas, comida, con los lujos más altos que jamás habían existido en un barco.
diríamos un crucero. Antes de salir, el capitán Edward Smith dijo: ni aun Dios puede hundir este barco. Qué soberbia de hablar de esta manera. Ni aun el hielo puede hundirlo, ni aun alguna falla puede hundirlo. Diríamos, bueno, todavía estás en los límites de la soberbia, pero ni aun Dios puede hundirlo. Al cuarto día de partir, después de que a través del telégrafo muchas veces se le anunciaba al capitán que había piedras de hielo cerca de donde ellos iban a cruzar, ellos ignoraron totalmente. No había forma de derribar este gran barco y ignoraron las advertencias. En la vida del ser humano, Dios nos da advertencias, nos da alarmas. Cuando abrimos el teléfono vemos alarmas de la tienda, del Walmart, de diferentes lugares, cupones, y suena la alarma. Solo basta estar en algún lugar comiendo con alguien y cuando suena el teléfono toda la atención se fue de la conversación y vamos a ver la alarma, a ver qué es lo que sucedió. Somos muy buenos para las alarmas. Dios nos da alarmas en el camino. Y a este capitán, él tuvo muchas alarmas, pero en el cuarto día de partir, pegó en rocas de hielo, hundiéndose, y murieron 1,500 personas. Y este gran barco, gran crucero, se hundió a 1,200 pies de la superficie del agua. Y ese gran barco quedó para la historia. ¿La historia de qué? De la soberbia. Encontramos también otro fragmento histórico más cercano. En 1862, días antes de la batalla mejor conocida en México y en otros países como la batalla del 5 de mayo en Puebla, México. 1862, viendo esta fecha, 100 años antes de mi cumpleaños. No es muy lejos. Comandada por el conde militar francés Charles Ferdinand Latreille, más conocido como el conde de Lorences, él dijo estas palabras. Él está al mando de 6,000 soldados que han llegado a las costas de la Vía de la Cruz, o lo que hoy día conocemos como Veracruz. Vienen a cobrar los pagos que supuestamente México no ha hecho. Y él llega a las costas de Veracruz con todos sus soldados. Cabe decir que en aquel entonces el ejército francés era el ejército más poderoso de aquel entonces. En lo más alto del gobierno estaba Napoleón III. Y este señor Lorences dijo estas palabras, quienes fueron enviadas a sus superiores por medio del telégrafo, diciendo: somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, quién sabe qué querría decir eso, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy dueño de México, antes de llegar. Bueno, ¿y quiénes eran los soldados mexicanos? Muy pocos de ellos tenían conocimiento en las armas, y algunos de ellos no tenían ni armas, palos y piedras. Esa era la comparación. Él suponía que le sería muy fácil vencer a las tropas mexicanas, y no escuchando que algunos consejeros de ellos militares le decían que debía actuar con precaución. Otra vez, las alarmas se encienden en rojo, se encienden en amarillo, luego se hacen más elevadas, se encienden en rojo, pero él no escuchó. El ejército comandado por Zaragoza
Rechazaron con valentía al ejército francés en 3 ocasiones, ayudados por la inadecuada planeación y ejecución de sus asaltos, sorprendiendo la decisión con los que mexicanos efectuaron sus acciones defensivas. Todavía en el tercer intento de los franceses por vencer a los mexicanos, se desató una tormenta que arruinó la pólvora y la artillería de Lorences, quien se vio obligado a retirarse humillado y vencido. La historia no lo asume. Yo asumo que Dios tuvo cierta intervención. Un momento, señor Lorences. Aquí te va un poquito de agua. Como diríamos, no se dice en México, para que te alivianes. ¿Qué llevó a estos 2 casos a pensar lo que hemos relatado que ellos pensaban? La soberbia, el orgullo insolente, el atrevimiento descarado y arrogante y presumido. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia en Jeremías 49. Les leo a la letra Isaías 49 del versículo 16 al 18. Hablando de los edomitas. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y te convertirás, Edom, en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas tus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Dios había de traer juicio a estas personas por su arrogancia que ellos tenían en contra del pueblo de Israel. Vea usted cómo dice, regresando al texto en el versículo 7. Estas personas tenían una confederación de naciones que los hacían a ellos muy fuertes. No solamente donde ellos vivían los hacía arrogantes en contra de otras personas, sobre todo en contra de sus hermanos, los hijos de Jacob, sino que también ellos tenían vecinos que los apoyaban. Y tenían otro recurso, además, donde vivían, también tenían el recurso donde ellos les resguardaban los tesoros a esta confederación de otras naciones. Y eso los hacía a ellos mucho más abundantemente soberbios. Y dice en el versículo 7, todos tus aliados en algún momento los iban a engañar o les iban a causar traición a estos hombres. Dice, y los que tenían paz contigo, los que comías con ellos, una copita por aquí, un vistecito por allá y todo lo demás, y tú sentías que ellos eran tus amigos, por eso te ibas a dormir muy tranquilamente pensando, nadie me puede bajar, nadie me puede destruir, todas estas personas que tengo a mi alrededor. Estas mismas personas llegaron a ser sus propios enemigos y los traicionaron. La única persona en quien podemos nosotros confiar, hermano, aunque desearíamos confiar a veces en otras personas y a veces nos damos algunos chascos, la única persona en quien podemos confiar es en Dios. Y poner toda nuestra fe, toda nuestra energía, toda nuestra abundancia y nuestro sentir en Dios. Y pedirle a Dios que nosotros seamos buenos ejemplos para otras personas. Y si todos hacemos lo mismo, corremos el riesgo menor de causar traumas en nuestra familia, en nuestra iglesia local. Y estas personas, vean ustedes, en el versículo 7 eran sus aliados. En el versículo 8 dice que estas personas eran sabios, entendidos, tenían mucho recurso intelectual para valerse. Pero nada valía para bien si era en soberbia por alguien más. Y luego en el versículo 9 dice que eran también hombres valientes.
Y en el versículo 9 al final nos dice: porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. O sea que haría un gran daño en estas familias, al grado de que ninguno de ellos quedaría con vida, porque Dios vino a cobrarles cuentas por su soberbia. Hay algunos pecados que son peores dependiendo a quién se le hagan. Es pecado tratar a alguien mal, pero es peor tratar mal a un hermano o a una hermana en Cristo. Los dos son pecado, pero trae mayores consecuencias cuando tratamos mal a un hermano, a una hermana en Cristo, o a alguien de nuestra familia. Las consecuencias son peores. Por ejemplo, si trato mal a mi hermana, que es muy buena para hacer tacos de lengua. ¿Ustedes creen que la próxima vez que sea el cumpleaños de ella y ella va a hacer tacos de lengua y de asada y de carnitas y al pastor me va a invitar? Entonces el pecado es más grande, ¿verdad? La consecuencia es mayor porque no me va a invitar. Dependiendo a quién se le haga la misma ofensa, traerá consecuencias mayores. Es pecado hablar ásperamente contra alguien, pero es peor tratar ásperamente a un amigo, a una amiga, a un esposo, a una esposa. Por ejemplo, si tratamos mal a la persona que nos lavó el carro. No, quedó todo manchado. No, mira, déme su toalla. Pues usted no sabe lo que está haciendo. No le voy a dar propina. No le puso el Armor All en las llantas como yo pedí. Bueno, pues no hay mucha consecuencia. Me voy a otro car wash. Pero si yo trato mal a un amigo, a una amiga, que en las mañanas me manda textos: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Y nos manda una carita feliz, y eso de alguna manera nos hace felices. Pero si lo trato mal, la trato mal. Ahora, esa relación, esa comunicación, esa forma de hablarnos nos hace sentir bien. Pero si lo trato o la trato mal, le escribo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Pasan 5 minutos, 10 minutos, no hay respuesta. Anteriormente, inmediatamente, regresaba el texto. Pasa media hora. Y empieza uno a batallar dentro. ¿Qué pasaría? ¿Dónde estará? ¿Por qué ya no me habla? Sería lo que le hice ayer. Entonces hay mayor consecuencia dependiendo a quién se le trata mal la ofensa. Por eso vea cómo nos dice la Biblia, y decíamos al principio que todos los temas de las situaciones de las personas están en la Biblia. 1 Timoteo 5:1 al 2 les leo, y nos dice cómo debemos de tratarnos unos a otros. Ya estamos viendo cómo Edom, Esaú, trataron a sus hermanos, aunque todavía no llegamos totalmente allí, ya vamos llegando, pero vean ustedes cómo Dios nos dice que debemos de tratarnos unos a otros. En 1 Timoteo 5:1 al 2 dice: no reprendas al anciano, o sea, no lo regañes, sino exhórtale, anímale como a padre. A los más jóvenes, ¿cómo hemos de tratarlos? Como a hermanos. A las ancianas, ¿cómo vamos a tratarlas? Como a madres. A las jovencitas, ¿cómo hemos de tratarlas? Como a hermanas con toda pureza. Hay un respeto en la manera en que nos tratamos unos a otros. El respeto se hace notar cuando hablamos con las personas. Algunas veces aquí en la congregación hay algunos chistes que pudieran ser llevaderos con una persona. Cuando esta persona, específicamente este muchacho, era soltero. Por ejemplo, yo veo un amigo que no se peinó para venir a la iglesia. Se le ven los nidos todavía, ¿verdad?, en la cabeza.
Anteriormente a los amigos les decíamos, y nomás te peinaste y te veniste, ¿verdad? Pero ahora ya viene con su esposa y ella viene impecable, bien bonita, bien arregladita. No sería de buen gusto decirle el mismo chiste a él. ¿Por qué? Porque lo voy a avergonzar con su esposa. Entonces debe de haber un respeto aún cuando somos amigos y cuando ya ha cambiado el estado de ese amigo. Ya tiene sus niños, tiene su esposa, está creciendo en la vida, está llegando a ser un señor de hogar. Entonces la manera en que nos tratamos necesita ser diferente. Quizás cuando lo vea solo por ahí algún día en la calle, en algún lugar, le pueda decir el mismo chiste, pero no cabría lo mismo hacerlo cuando ya está con su familia alrededor. También Pedro nos dice cómo debemos de tratarnos unos a otros, en específico a lo que leemos en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, y a ella se refiere a su esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Darle honor porque es un vaso frágil. Ustedes han visto las cajas que llegan con los vecinos o con uno y que de afuera dicen frágil. ¿Eso qué quiere decir? Que no la podemos aventar como si fuera una pelota de voleibol, porque adentro trae un jarrón, trae algo que se puede quebrar. Y lo que se quiebra no se puede arreglar a su estado original. Y ahí es donde encontramos que típicamente los hombres se nos pasa la forma de hablar con ellas. Ahora, no solamente entre esposos. Por ejemplo, hermana, si tú eres soltera, o hermano, si tú eres soltero, es importante tratarla a ella con respeto y con fragilidad, porque podemos arruinar su corazón, su manera de pensar, su manera de ser. Y muchas veces no va a llegar a ser la misma persona que bien pudo haber sido por la forma en que se le trató. Tratarla como a vaso más frágil. Ahora, yo diría, si él, mientras no hay compromiso de matrimonio, no te trata frágilmente, pues te imaginas cómo te va a tratar cuando ya sea su esposa. Entonces uno diría, no, pues aquí, bye bye. Y no sé si por esa razón muchas personas cambian su número de teléfono. Pero bueno, vea usted, cuando estamos hablando acerca de que hay algunas ofensas que se le hacen a alguien, pero llegan a ser mayores cuando se le hacen a alguien cercano. Vea cómo lo dice Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Vea usted, 6 cosas aborrece Dios, pero hay una, la última, que abomina su alma. La palabra abomina su alma quiere decir que le da asco. ¿Cuál es la que le da asco a Dios? Está en el 19 al final. El que siembra discordia entre hermanos. El que pone tropiezo entre los hermanos. El que pone piedras en los zapatos de los hermanos. El que habla mal de sus hermanos. Eso es lo que le causa a Dios asco. Siguiendo adelante, en el versículo de Abdías, en el versículo 12. Ahora aquí vemos donde Dios les dice lo siguiente que no hemos leído. Leamos del 12 al 14. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio,
No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado en su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces dice esta idea. No debiste. No debiste haber hecho ¿qué? En el 12. Ahora, esta es la razón por la cual Dios los castigó a ellos. Ahora, el castigo que vino sobre ellos vino muchos años después del pronunciamiento que hiciera Esaú contra Jacob de matarlo. Todos esos años, ¿para qué sirvieron? De parte de Dios, sirvieron para darles a ellos misericordia y que ellos se arrepintieran. Pero para ellos, ¿de qué sirvieron? De nada. Siguieron pensando lo mismo. Entonces no es que Dios sea injusto. Dios les dio mucho tiempo para pensarlo, pero ellos no se arrepintieron de su mal. Y ahora Dios les establece específicamente qué es lo que ellos hicieron y a lo que su soberbia los llevó a hacer en contra de sus hermanos. Y la primera es, cuando vinieron los enemigos de Israel, sus hermanos, los edomitas, los hijos de Esaú, dice: no debías de haber solo estado mirando cuando tu hermano en el día de su infortunio, cuando vino el mal sobre ellos, ellos solo miraban por la ventana. Qué malo que les está yendo. Qué mal que los corrieron del apartamento. Qué mal que se les ponchó una llanta, pero solo miraban. No hicieron nada. No le llamaron por teléfono. En aquel entonces no se podía, pero hoy día no le llamaron por teléfono. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vemos que tienes una llanta ponchada. ¿Te puedo ayudar? No hicieron nada. Solamente miraron. Luego en el mismo versículo 2, en la segunda vez de no debiste, dice: no debiste alegrarte en el día en que los hijos de Judá se perdieron. No solo miraban, sino que se alegraron. Qué bueno que les pasó. Qué bueno que se le ponchó. Ja, 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 ja. Entraban al refrigerador a ver qué comer. Estaban tan alegres del infortunio de sus hermanos. Y Dios les dice: no debiste hacer eso. No solamente que ellos miraban, no solamente que ellos se alegraban, ellos se jactaban. Qué bueno que les pasó lo que les pasó cuando ellos estaban angustiados. Ja, ja, ja. Qué bueno que les sucedió eso. No sabías que lo corrieron del trabajo. Eso se merece. ¿Para qué llegaba tarde? Luego sigue hablando con la misma frase. No debiste haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. O sea, mientras el enemigo vino y les sacaba todo lo que tenían y se los llevaba arrastrando, mataban a los ancianos, a los enfermos, se llevaban los jóvenes, se llevaban las jóvenes y venían y salían por las puertas con todas sus cosas. Los edomitas entraban por las puertas a ver qué había quedado para ellos llevárselo. Luego más adelantito dice: no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Invitando a otros, diciéndoles: vamos a ver qué dejaron los enemigos de Jacob, de Israel. Vamos a ver qué nos dejaron para llevárnoslos nosotros también. Y lo vendemos luego por ahí en algún garage, en alguna venta en la esquina. Vamos a ver qué quedó.
No, pero no quedó nada, mira, llevaban todas sus cosas, pero vamos a ver, a lo mejor dejaron algo por ahí, alguna ollita enterrada por ahí debajo del petate. Y fueron a rebuscar para dejar en miseria total a sus propios hermanos. El versículo 14 dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Diríamos hoy día, para familiarizarnos con alguna localidad cercana, entre la Bristol y la Warner, calles locales. Los hermanos, los hijos de Jacob, salían corriendo, tratando de huir, jalando a los niños, jalando a los ancianos en silla de ruedas. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero luego allí en medio del semáforo se paraban los edomitas, se paraban en las encrucijadas para no dejarlos escapar. Les servían de estorbo. Mire que una cosa es no tener amistad con una persona por alguna razón, pero dejarlo en paz. Como cristianos, perdonarlo. Pero otra cosa es estorbarle en su vida, estarle acosando, estarle intimidando, ser una piedra de tropiezo para la otra persona. Además de que les atajaban el paso, los agarraban y se los llevaban a los enemigos de Israel. Versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engulirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora aquí está hablando Dios. Hermano, hermana, ¿a usted, a mí en alguna vez nos ha ido mal? ¿Alguien ha venido en contra de nosotros con injusticia? ¿Nos despidieron del trabajo porque alguien mintió sobre nosotros? ¿Alguien nos levantó un falso? Tuvimos que salir del trabajo con nuestra lonchera, con el último cheque en la mano, con tristeza, con angustia, siendo difamados. Y el pensamiento viene a uno: ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no me ayudó? Y se va para su casa. Los hijos de Jacob les sucede lo mismo, pero llegó un día en que mientras tanto Dios le daba oportunidad a los edomitas a arrepentirse, y no se arrepintieron, y ahora Dios viene y dice: ok, vamos a hacer cuentas, ustedes me deben benevolencia, deben entendimiento, deben haberse portado bien con sus hermanos si no lo hicieron. Entonces ahora aquí Dios les está cobrando. Llegó el día en que ellos tienen que asumir responsabilidad. Por eso en el versículo 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y vea usted esta frase: y la casa de Saúl estopa. Primero dice que será en la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama. ¿Y qué será la casa de Saúl? Estopa. ¿Qué es estopa? Estopa es lo que queda, ve cuando uno hace vestidos, pantalones en esas compañías, esas tiendas, más bien compañías, fábricas, y lo que queda, los pedacitos que quedan de los bordes de las bastillas, lo van juntando y lo ponen junto, y eso lo venden. A eso también le ponen un cierto líquido como petróleo y sirve para encender un fuego. Y la estopa, como es tela, y por el líquido que se le ha sido puesto, cuando le ponen fuego se enciende y se apaga luego. No tiene fuerza, no es como la leña, diríamos. No puede durar mucho tiempo. Entonces le dice: Jacob es fuego, José es llama, mas los hijos de Saúl serían como estopa,
se los llevó el fuego y dejaron de ser. Vea usted al final del versículo 18: y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev, y luego ahora aquí viene donde otras naciones poseerían las posiciones que tuvieron los edomitas. O sea que ellos se quedaron sin nada y desaparecieron de la faz de la tierra porque vinieron en contra de sus propios hermanos. Dice el versículo 19: y los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán que lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Al fin del día parecía que no venía la justicia, pero al fin del día Dios extiende su mano de justicia en protección, en bendición y en provisión para su pueblo. Ese es del lado donde queremos estar. Por lo tanto, impedimos que nos llegue la soberbia. Todo lo que tenemos ha sido proveído por Dios y Él nos lo ha dado para que le demos a Él honra y gloria, para que adoremos su nombre, para que cada día, cada mañana le demos al Señor gracias por todas sus provisiones. Y lo que tenemos no nos llene de orgullo, de arrogancia, de soberbia, sino nos llene de agradecimiento para que el nombre de Dios sea glorificado y sea bendito. Oremos al Señor.